Mi madre me intercambió y no saben lo que hice después. Esta frase suena como sacada de una película, pero era mi realidad. Nada me preparó para sentir el sabor amargo de ser reemplazada por alguien que ni siquiera era parte de mi historia. Y no fue por error, fue una elección. Frío, calculado, doloroso. Ella me cambió como quien se cambia de ropa vieja, sin pensarlo 2 veces. Y el más cruel, fingió ser normal, como si yo no tuviera valor alguno. No grité, no rogué. Pero el dolor me desgarró por dentro como una navaja escondida en un abrazo. Fui humillada delante de todos, empujada a un rincón de mi propia vida, mientras veía a alguien ocupar el espacio que siempre fue mío. La gente lo vio, y guardaron silencio. Prefirieron reír juntos, en lugar de acercarse a mí. Me destruyó, pero solo por un tiempo. Porque mientras ellos celebraban mi ausencia, yo preparaba mi regreso, planifiqué cada paso, cada silencio, cada palabra no dicha. Y cuando volví, no volví igual. Regresé con algo que nadie esperaba. Hice lo que nadie tendría el coraje de hacer. Y fue entonces cuando todo se puso patas arriba. Hasta el día de hoy no saben cómo reaccionar ante lo que hice después. Y es posible que ni siquiera puedan hacerlo. Al principio pensé que todo estaba en mi cabeza. ¿Conoces esa extraña sensación que hace que tu pecho se contraiga ligeramente, como si alguien intentara hacerte saber que algo ha cambiado? Eso fue todo. Pequeños retrasos, respuestas automáticas, abrazos desalmados, nada descarado, nada que puedas señalar con el dedo y decir, eso es todo. Pero el alma, el alma siente antes de que la mente comprenda. Me tomó un tiempo aceptar que ese malestar tenía raíces. Intenté justificarme a mí mismo. Es solo estrés, es solo cansancio. ¿Cuántas veces hacemos esto? Pretender que no ves lo que está abierto, solo para no tener que lidiar con el dolor. Hacía esto todo el tiempo, como quien cierra la ventana cuando el viento es demasiado fuerte para soportarlo. Cada detalle parecía haber perdido su dulzura. Los mensajes breves, las miradas intercambiadas en mi ausencia, la forma en que cambió el ambiente cuando llegué. Era como ser un cuadro colgado de la pared, montado a toda prisa, fuera de lugar. E incluso sin pruebas, ya no tenía lugar para tantas dudas acumuladas, amontonadas como libros viejos en un estante olvidado. Me preguntaba todo el tiempo, ¿soy yo el que está paranoico? ¿Estoy creando fantasmas donde no existe nada? Pero cuando el instinto grita, no tiene sentido ponerse una almohada sobre la cabeza. Una parte de mí ya sabía que el mundo que conocía se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, mientras yo luchaba por mantener la sonrisa. Con cada nuevo día, la sensación de que algo andaba muy mal crecía, silenciosa e implacable, como una mala hierba en un jardín abandonado. Era solo el comienzo, lo sabía. Lo que no imaginaba era el tamaño de la herida que aún se abriría, desgarrando lo que quedaba de mi confianza en quien más amaba. Al principio, fueron solo pequeñas excusas. Una cita de última hora, un cansancio repentino, un mensaje que decía, luego hablamos, y yo, tontamente, fingí creerlo. Era más fácil culpar al destino que aceptar que la persona que siempre prometió quedarse a mi lado ahora encontraba la manera de alejarse. Cada rechazo era como una aguja invisible, penetrante levemente, pero penetrante. Ella empezó a estar demasiado ocupada para mí. Siempre había una reunión, un amigo que necesitaba ayuda, una llamada importante. Es curioso cómo parecía tener tiempo para todos menos para mí. Conté los minutos esperando una llamada que nunca llegó. Me engañé pensando que era solo una fase. Pero en el fondo lo sabía. Cuando alguien quiere estar ahí, ni siquiera el cansancio puede detenerlo. La separación no ocurrió de repente. Fue lento, sutil, insidioso. Como un mechón de pelo que se desliza de tu cabeza hasta desaparecer en el suelo, sin que nos demos cuenta en ese momento. Y yo, como un niño que pierde su juguete favorito en el parque, seguí mirando hacia atrás, tratando de entender cuándo exactamente dejé de ser una prioridad. Conversaciones que solían durar horas se convirtieron en diálogos secos, aburridos,
llenos de silencios incómodos. Incluso su olor parecía diferente. Era como si se hubiera transformado en alguien a quien ya no conocía, como una casa antigua reformada por dentro. Por fuera parecía igual, pero por dentro todo se había movido. Cada una de sus actitudes era como un guijarro extra que nos empujaba en direcciones opuestas. Y yo, sin darme cuenta, ya estaba empezando a construir muros para protegerme del dolor que aún no sabía nombrar. Pero fue solo el comienzo. No sabía que el verdadero dolor todavía estaba a la vuelta de la esquina esperando atropellarme. Me di cuenta de todo, aunque fingí no verlo. Los susurros silenciosos en el pasillo, las conversaciones que terminaron apresuradamente cuando aparecí. De repente, sentí como si fuera un intruso dentro de mi propia historia. Las miradas intercambiadas, cargadas de un significado que no pude descifrar, me atravesaron como cuchillos invisibles. Era como estar en una película donde todos saben el final, menos el protagonista. A veces entraba a la cocina y sentía que el humor cambiaba. Las palabras se confundieron, los rostros se endurecieron, las sonrisas desaparecieron, como si mi presencia les recordara algo que querían olvidar. Intenté convencerme de que era una impresión, que tal vez simplemente estaban distraídos, pero dentro de mi pecho la angustia era un animal hambriento que crecía fuera de control. Estos momentos me dejaron en alerta, como quien camina descalzo sobre vidrios rotos. Empecé a observarlo todo, los suspiros forzados, las miradas desviadas, los mensajes rápidamente escondidos en el bolsillo. Cada pequeño detalle era un grito silencioso, rogando ser notado. Y yo, aún herido, recogí cada uno de ellos como pistas de un crimen sin confesión. Era un tipo diferente de soledad. No era estar solo en una habitación vacía. Era estar rodeado de gente y aún sentirte invisible. Un pequeño pero sorprendente ejemplo. Una vez, durante un almuerzo familiar, una risa ahogada me hizo estremecer. Sabía, sin que nadie necesitara decirlo, que allí, en esa mesa, ya era una pieza fuera del tablero. Todos los días me sentía extraño en mi propia casa, como si alguien hubiera cambiado las cerraduras de mi casa y yo estuviera forzando la manija afuera, rogando entrar. Y este sentimiento asfixiante me empujó, poco a poco, hacia un abismo que aún estaba lejos de mostrar su fondo. No hubo gritos ni pelea cinematográfica. La verdad llegó fría, silenciosa y cruel, como una carta olvidada en el buzón. Escuché por casualidad, sin querer, detrás de la puerta entreabierta, palabras que no eran para mí, pero que me golpearon como un puñetazo en el estómago. La persona que se suponía debía protegerme era la misma que conspiraba a mis espaldas, como un extraño disfrazado de piel familiar. Era difícil creer que un tono de voz tan firme, casi impaciente, fuera el suyo. Fue como descubrir que el héroe de tu infancia era en realidad el villano de la historia. Me sentí traicionada de una manera que no se puede curar con medicamentos ni con el tiempo. Fue un corte profundo, invisible para los demás, pero sangró sin cesar dentro de mí. Recuerdo estar quieto, inmóvil, como quien se ha caído y no sabe si levantarse o quedarse en el suelo para entender lo que pasó. Cada palabra resonaba en mi cabeza, como martillos: desprecio, vergüenza, rechazo. No fue solo lo que se dijo, fue la certeza de que ella no dudó ni un segundo en dejarme a un lado. Las máscaras se cayeron todas a la vez. ¿Esa excusa cansada? Mentir. ¿Esas salidas rápidas? Engaño. Cada momento que dudaba de mi instinto, ahora regresaba como una ola furiosa, arrastrándome dentro de mí. ¿Cómo volver a confiar? ¿Cómo puedo mirar a los ojos a alguien que ya me había condenado, sin derecho a defensa? Supe que a partir de ese momento estaba solo. No solo en compañía, sino solo en alma. Y dentro de este agujero oscuro donde caí, se tomó una decisión, aunque tímidamente. Necesitaba encontrar una salida, aunque todavía no sabía cómo ni dónde. Lo que vendría después todavía se estaba formando, en silencio, dentro de mí.
El centavo cayó de manera brutal. No fue un anuncio ni una conversación franca. Fue ese tipo de comprensión la que me clavó en el pecho como un cuchillo. Mi madre había elegido a otra persona para ocupar el espacio que siempre había sido mío. No fue una metáfora, fue real. Como quien cambia un cuadro viejo por uno nuevo, sin pensar dos veces si faltaría en la pared. Ver la dedicación, el cariño, los pequeños gestos que alguna vez fueron míos, ahora ofrecidos a otra persona, fue como ver mi propia historia siendo reescrita por manos extrañas. Hubo días en los que apenas podía entender cómo había sucedido tan rápido. Como una ficha de dominó empujando a otra, una elección aquí, otra allá, y ya está. Me habían borrado. Lo peor fue la naturalidad con la que pasó todo. No hubo vergüenza, no hubo remordimiento. Era como si fuera normal, como si fuera solo una página pasada de un libro viejo y sin importancia. Y cada vez que intentaba encontrar alguna lógica que lo justificara, terminaba tropezando con el mismo muro. La lógica no se aplica donde el amor debería ser la regla. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. El nuevo favorito recibió regalos, abrazos, elogios, mientras yo acumulaba ausencias. Era imposible no sentirse como un fantasma, deambulando por las habitaciones a las que alguna vez pertenecieron. Era como ser reemplazado en una obra sin previo aviso, y aún así, tener que aplaudir al final. Dentro de mí, algo empezó a cambiar. Todavía no sabía qué era, pero lo sentí. Como un volcán inactivo, algo estaba creciendo, listo para explotar cuando llegara el momento. No sería solo una víctima de esta historia, ni siquiera. El dolor se iba a convertir en combustible, aunque en ese momento lo único que podía hacer era soportarlo en silencio. Sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. En un almuerzo familiar, rodeada de gente que conocía desde pequeña, llegó la humillación que me quebró. Una broma, una comparación cruel, un comentario cruzado que hizo reír a quienes deberían haberme defendido. Y yo estaba allí, congelada, tratando de sonreír para ocultar lo que ya me dolía demasiado como para ocultarlo. Esa sensación de ser un objetivo, de haber sido elegido para ser ridiculizado, era como ser tropezado en una plaza pública. La peor parte, ver que ella, mi madre, no solo lo permitió, sino que lo alimentó. ¿Sabes cuando vemos a una madre defendiendo a su hijo incluso cuando éste se equivoca? Vi exactamente lo contrario. Yo fui el error y nadie se propuso ocultarlo. El sabor amargo de la vergüenza se atascó en mi garganta. Fue como tragarme clavos, oxidados, cada uno de los cuales desgarraba un pedazo de mi autoestima en su camino hacia mi estómago. Intenté mantener la postura, fingir que todo estaba bien, pero cada risa resonó en mis oídos como un cruel recordatorio de que estaba sola. Hasta entonces, después de ese día, algo dentro de mí murió. No fue solo tristeza, era un nuevo tipo de soledad, mucho más profunda e irreversible. Entendí que, en ese escenario, ya no tenía lugar. Era como un invitado no deseado en una fiesta que ya no era mía. Un ejemplo sencillo. Era como si la casa donde crecí hubiera cambiado de idioma y yo fuera el único que ya no entendía el idioma que allí se hablaba. La vergüenza que sentí no fue solo por la humillación. Fue darme cuenta de que nunca recuperaría lo que una vez me prometieron: lealtad, amor incondicional, protección. Y mientras ellos reían, yo en silencio tracé un plan dentro de mí. Porque la respuesta que merecían todavía se estaba diseñando. Cuidadosamente en mi silencio, ya no esperaba nada de nadie. Era como si el mundo me hubiera olvidado en un rincón oscuro, sin ventanas ni puertas. La soledad había dejado de ser una visita y se había convertido en una residente permanente dentro de mí. Y lo peor, no era el tipo de soledad que se puede resolver con compañía. Era el que grita en el silencio, el que carcome por dentro, incluso cuando está rodeado de gente. El abandono es traicionero. No llega anunciándolo, se va instalando poco a poco. Es un plato vacío en la cena, un buenas noches que no llega, una mirada que te atraviesa como si fuera invisible. Por la noche miraba al techo,
preguntándome qué había hecho tan mal para merecer esto. La respuesta nunca llegó. El silencio siempre fue más fuerte. Empecé a caminar por las calles con auriculares en los oídos, no para escuchar música, sino para protegerme del ruido del mundo. Me sentí como en una casa abandonada en medio de la ciudad. Todo el mundo pasa por allí, pero nadie mira dos veces. Ese fue mi sentimiento, una existencia ignorada, una ausencia viva, y aún así seguí, sin saber hacia dónde. A veces recordaba los momentos en que un abrazo de mi madre bastaba para solucionarlo todo. Hoy, hasta el recuerdo de aquel calor parecía mentira. Como si mi infancia hubiera sido un sueño y al despertar, descubrí que nada de ello era real. Es difícil explicar lo que se siente cuando la persona que debería ser tu refugio seguro se convierte en una tormenta. Pero entre estas ruinas emocionales, algo empezó a latir. Todavía no había esperanza. Fue solo una chispa, pequeño, tímido, pero vivo. Sabía que si podía alimentar eso, tal vez algún día podría reconstruirme. Aún no era el momento, pero él estaba cada vez más cerca. Y cuando llegara, ya no estaría dispuesto a aceptar ser solo un espectador. Llegó un día en el que apenas me levanté de la cama y supe, necesitaba desaparecer. No fue escapar, fue sobrevivir. Cuando el aire dentro de casa comienza a sofocarse, hasta el viento frío de la calle parece reconfortante. No avisé, no dejé nota, no hice ningún drama. Acabo de ir. Cogí algo de ropa, algo de dinero y tomé lo que quedaba de mí. Lo que querían quitarme lo guardé en silencio. Fue difícil dejarlo todo atrás. Cada paso que daba parecía arrancarme parte de la piel. Pero sabía que continuar allí me destruiría poco a poco. Alejarme era la única forma en que todavía podía reconocerme en el espejo. Necesitaba verme lejos de ese dolor, lejos de esas miradas, lejos de esa casa que ya no era mía. La gente dice que huir no soluciona nada, pero cualquiera que nunca haya necesitado alejarse de alguien a quien ama y lastima al mismo tiempo no lo entiende. A veces la mejor manera de luchar es dejar de ser golpeado, y eso es lo que hice. Fui a un lugar donde nadie me conocía, donde podía ser una persona más intentando existir sin cargar con el peso de tantas cicatrices abiertas. Al principio fue aterrador. El silencio gritó más fuerte que cualquier grito que hubiera escuchado, jamás. Pero poco a poco comencé a reaprender a escuchar mi propia voz. Empecé a hacer pequeñas cosas por mí misma, cocinar algo sencillo, caminar sin rumbo, anotar todo lo que sentía en una libreta vieja. Era poco, pero era mío. Y ni siquiera muy lejos, no podía olvidar. Cada recuerdo era un ancla que me tiraba hacia atrás. Pero en medio de esta separación comencé a dibujar algo. Un plan, una idea que nació tímidamente, pero que pronto tomaría forma. Porque desaparecer fue solo el primer paso. Lo que vendría después, nadie estaba preparado para verlo. Fue allí, en el silencio de mis días lejanos, donde la idea empezó a tomar forma. Al principio era solo un deseo vago, un deseo puro de hacer algo que demostrara que todavía existía, que todavía tenía voz. Pero con el tiempo, ese deseo se convirtió en una estrategia. Y cada detalle empezó a ser pensado cuidadosamente, como quien arma un rompecabezas en la oscuridad, tanteando pieza por pieza hasta encontrar la pieza adecuada. No quería venganza, quería justicia. Quería que sintieran, aunque fuera por un segundo, lo que es ser ignorado, intercambiado, humillado. Empecé a observar debilidades, a recopilar información, a delinear posibilidades. Nada impulsivo, nada apresurado. Era un plan frío, calculado y paciente. Porque quien siente demasiado dolor aprende a actuar con precaución. Escribí todo en cuadernos que nadie ha visto jamás. Fechas, nombres, conversaciones, movimientos. Era como si estuviera entrenando para algo más grande. Me inspiré en historias reales, mujeres que quedaron de lado y se levantaron con inteligencia. Pensé en aquellos que crearon negocios desde cero, que viajaron solos por el mundo, que construyeron imperios con las piedras que les arrojaron.
La parte más difícil fue mantener todo en secreto. Las ganas de compartir, de contar, de pedir consejo. Todo se lo tragó en seco. Sabía que si omitía aunque fuera una coma, todo podría desmoronarse. Mi silencio se convirtió en una armadura, mi mirada, escudo. Y cada paso se dio con cuidado, como quien camina sobre hielo fino, pero sabiendo exactamente a dónde quiere ir. Mientras el mundo seguía ignorando mi ausencia, yo construía mi regreso. Y no habría retorno. Sería definitivo, porque quien se va en silencio, pero regresa con un propósito, nunca volverá a ser la misma persona. Pensaron que había desaparecido. Pocos sabían lo que estaba preparando, con calma, con dolor, pero con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Regresé sin avisar. Ni flores, ni fiesta, ni nadie esperándome en la puerta. Pero cada uno de mis pasos estuvo cargado de propósito. Ya no era la misma chica que salía de casa con la cabeza gacha. Regresé de pie, con el rostro levantado y el corazón sano, aunque estuviera remendado. ¿Y la mejor parte? No tenía ni idea de quién estaba a punto de cruzar esa puerta. La reacción fue un retrato de sorpresa. Miradas confusas, silencios incómodos, sonrisas falsas intentando ocultar su asombro. Esa nueva versión de mí era incómoda. Ya no era moldeable, ya no era predecible, y eso los puso nerviosos, porque el dolor que me hacían sentir ahora era mi aliado. Ya no necesitaba gritar para ser escuchada. Mi presencia fue suficiente. No volví a buscar aprobación, ni a recuperar espacios que me negaban. Regresé para demostrar que sobreviví, que aún sin apoyo, sin aplausos, sin vuelta, seguí. Y crecer sin afecto es una de las formas de maduración más difíciles y poderosas. Quien ha afrontado de cerca el abandono no se inclina ante ningún público. Poco a poco fui retomando mis asientos, pero no pedí permiso. Cada uno de mis gestos fue una declaración silenciosa de fuerza. Hablé poco, pero mi mirada llevaba todo, lo que había vivido. No sabían dónde encajaba yo. Ya no era la hija sumisa, ni la sombra invisible. Yo era diferente. Y su malestar fue la prueba de que mi regreso había dado en el blanco correcto. Y aún con todo el ruido interno que provocó ese momento, me mantuve firme. Porque en el fondo lo sabía. Eso era solo la primera parte. El verdadero impacto de mi regreso aún estaba por llegar. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que yo haría a continuación. Les tomó un tiempo entender. Al principio, pensaron que era solo una actitud, una fase, tal vez. Pero cuando empezaron a ver las señales, la inquietud se apoderó de ellos. Se notaba en la forma en que se miraban, en las preguntas mal formuladas, en los comentarios disfrazados de curiosidad. Poco a poco, la moneda fue cayendo. No había vuelto simplemente diferente. Había hecho algo, algo que lo cambió todo. El shock fue duro. No porque esperaran eso de mí. De hecho, esperaban lo contrario. Contaban con mi fragilidad, con mi sumisión. Nunca imaginaron que yo tendría el coraje, la frialdad y la estrategia para cambiar el rumbo. Cuando descubrieron lo que había hecho, cada detalle, cada movimiento, cada decisión calculada, el suelo se hundió bajo sus pies. La expresión del rostro de alguien que siempre me subestimó no tenía precio. Fue como ver caer una estatua que siempre había estado encima de mí. Esta vez no había manera de que pudiera callarme, porque no estaba gritando. Fue tierno, fue concreto. Había cambiado el curso de la historia sin tener que alzar la voz. Mi silencio tuvo más impacto que cualquier acusación. Hubo intentos de confrontarme, disfraces, chantajes emocionales, incluso intentos de acercamiento. Pero quien ha atravesado el desierto no se deja impresionar por los espejismos. Los miré con la calma de quien no me debe nada más. El dolor me había convertido en hierro, y ahora su malestar era un eco de lo que alguna vez me hicieron sentir. No necesitaba vengarme. Solo necesitaba existir con dignidad. Y eso fue suficiente para desmantelarlo todo. Lo que había hecho no era solo una respuesta,
Fue una declaración. Nadie más tendría el poder de borrarme. Y esta vez lo entendieron, aunque ya era demasiado tarde. Al final del día, no se trata de lo que me hicieron. Se trata de lo que hice con lo que me hicieron. Podría haberme callado, menospreciado, aceptado el papel que me dieron, pero elegí reconstruirme. Y quizás esta sea la decisión más poderosa que cualquiera pueda tomar. No aceptar que el rechazo le moldee, sino que éste lo transforme. ¿Cuántas veces has sido dejado de lado por quienes más deberían amarte? ¿Cuántas veces tragaste saliva solo para mantener la paz mientras te destrozaban en silencio? Llega un momento en el que el límite ya no es una línea, es un muro. Y cruzar ese muro es elegirte a ti mismo. ¿Alguna vez has elegido esto? La vida no proporciona un manual de supervivencia, pero sí deja pistas. Y tal vez esta historia te haya dado una. Lo que hagas con él es tu elección. ¿Seguirás siendo un espectador de tu propia vida o tomarás el control antes de que sea demasiado tarde? ¿Permanecerás en silencio o convertirás tu dolor en fuerza? Si esta historia te conmovió de alguna manera, comparte lo que sentiste en los comentarios. Escribe, desahoga, responde. ¿Cuál sería tu actitud en mi lugar? Y si quieres seguir escuchando verdades que nadie tiene el valor de contar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aún queda mucho por decir.